Saludos amigos, yo soy DJT y esta es la historia detrás del youtuber. Hoy tenemos un programa de lujo, tenemos una invitada especial a la cual queremos muchísimo. Particularmente para mí, le digo que es mi madrina Evelyn Roda. Siempre hago esta anécdota de cómo yo conocí a Evelyn en mi caminar por acá, por YouTube. Un día llego a un video y veo un comentario de Evelyn. Me encantó ese comentario, fui a su canal y dije, wow, me encanta la paz, me encanta toda la tranquilidad que te transmite, además de sus conocimientos, y me encantan sus vlogs. Dije, voy a escribirle y me voy a suscribir a ella porque es un canal que no me quiero perder, pero nunca con la esperanza de que ella me iba a devolver. Y para sorpresa mía, al otro día tenía ya un comentario de ella en uno de mis videos. Siempre lo digo que no hay canal grande ni hay canal pequeño, que los números no hacen a las personas, pero los actos sí. Por eso me llamó la atención de que tan rápido me respondiera el comentario y que viniera también a consumir mis videos. Así que Evelyn para mí sí es una de las grandes y no solamente por los números que tiene ahora mismo, por esa familia de suscriptores que ha creado a su alrededor, sino por los grandes actos que la caracterizan. Son tantas las cosas que me gustaría decir de Evelyn que creo que estaría cogiéndome este video solamente para mí y no es la intención. Pero simplemente quiero decirle gracias a Evelyn, gracias por todo lo que ha entregado, por todo lo que ha hecho por nosotros, pero yo no voy a ser el único que lo voy a hacer. Así que nos vamos a una pausa y vamos con más. Hola Evelyn, te saluda el profe Edu desde Costa Rica. Quiero decirte que eres una mujer totalmente extraordinaria, la cual admiro mucho de una forma positiva por tu forma de ser, lo natural que nos presentas en sus blogs, las recetas, la creatividad que tienes. También te quiero agradecer por esas oraciones tan bonitas que he disfrutado. Quiero darte las gracias, decirte que disfrutes cada instante de la vida, que no cambies esa forma que tienes de ser, y el profe Edu te envía un gran abrazo desde Costa Rica y pura vida. Muchísimas gracias Evelyn. Saluditos a todo el mundo. Bueno, este mensaje en especial va para Evelyn Roda, que le tengo mucho aprecio, de verdad. Es una mujer, no sé, su manera de hablar, súper dulce, no sé qué deciros. Simplemente hay que verla y ya está. Desearte, cariño, felices Navidades. Hoy es día 24 aquí en mi casa, así que desde aquí le mando al Tony, nuestro amigo Tony, que es una persona maravillosa. Bueno, no me quiero explayar porque si no voy a grabar un vídeo aquí de 30 minutos. Así que un abrazo enorme. No cambies, nena, no cambies. Hola mi gente, ¿cómo estamos mis amigos hermosos de esta bella plataforma de YouTube? Desde estos lares ecuatoriales youtuberescos quiero enviarle un súper y enorme saludo y abrazo a la distancia a mi bella amiga Evelyn Rodas. Gracias por tus consejos, gracias por tu maravilloso empuje, gracias por ser esa mano amiga y ese consejo que necesitamos cuando estamos decayendo en nuestras expectativas y en nuestras metas. Te queremos muchísimo, valoramos absolutamente todo lo que haces por nosotros y te envío desde acá toda la mejor energía. Sé que estás atravesando y has atravesado con tu familia por momentos muy duros, pero quiero agradecerte por ser esa luz que siempre ha estado ahí para nosotros. Fuerza amiga, sigue adelante, brindándonos esa maravillosa forma de ser que tienes y esa energía siempre que nos contagia. Muchas gracias por tu amistad y por ser parte de esta bella plataforma. Muchas gracias, Evelyn.
Gracias, Evelyn. Hola, saluditos y bendiciones, mi hermano DJT, muchas gracias por esa oportunidad que nos da de saludar a nuestra amiga Evelyn. Y nosotros somos Víctor y Albi. Un gusto, hermano DJT. Saluditos para usted, saluditos para mi hermosa Evelyn. Damos gracias a Dios por el grande privilegio que nos da de tenerles en nuestra vida, que son personas maravillosas. Y mi hermosa Evelyn, le damos gracias a Dios por ser parte de nuestra vida y que nosotros seamos parte de la tuya. Cada día ponemos en nuestras oraciones tu vida, tu familia, y le pedimos a Dios que Dios guarde cada día tu vida y tu familia, y que Él sea siempre bendiciéndote. que Dios siga derramando de su gracia, de sus bendiciones cada día, amiga Evelyn, y que Dios siga fortaleciendo tu vida. Muchas gracias, le damos a Dios por haberte conocido. Claro que sí, gracias también porque siempre eres de grande apoyo, eres de grande motivación para nosotros, siempre estás ahí para nosotros y muchas gracias por ser esa persona que motiva, simplemente con tu hermosa sonrisa, eres de grande bendición para nosotros y para muchas personas que te conocen. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Que Dios les guarde siempre a ti y a tu familia. Saluditos a todos. Hasta la próxima. Amén. Hola Evelyn, qué gusto poder estar aquí saludándola. Me siento tan alegre de que le voy a poder mandar un mensaje así, solamente directamente a usted. Así que muchas gracias Evelyn por todo lo que usted hace aquí en la plataforma con nosotros. Nos aconseja, mira nuestros videos, nos deja comentarios hermosos. Así es que muchísimas gracias. Yo quiero hoy solamente dejarle este salmo de la palabra de Dios que dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque sus misericordias son para siempre. Salmo 107:1. La verdad, Evelyn, es que Dios es mi fortaleza y quiero compartirlo con usted. Que Dios es mi fortaleza. En muchos momentos difíciles de la vida he podido sentir la fuerza de Dios, la mano de Dios en mi hombro, levantándome, fortaleciéndome, y sé que usted lo está sintiendo ahora. A Isabela, muñeca bella, Dios te bendiga, sigue adelante, nunca te rindas, únete a tu madre porque ella siempre va a estar para ti. Después de Dios, ella. Y que pasen una Navidad llena de amor, uniéndose, reflexionando, haciendo planes para seguir adelante. Ese es mi más sincero deseo. Quiero mandarles un enorme moliabrazo de parte de mi familia y saben que están en nuestras oraciones. A Tony, muchas gracias por la invitación. Y Evelyn, estoy deseosa de ver la historia detrás del youtuber. Que Dios me los bendiga. Ahora sí, señores, y ahora sí es el momento de sentarse, de coger las palomitas de maíz y su soda, o si no, de un buen vino y sentarse a disfrutar este capítulo de la historia detrás del youtuber, hoy con la gran Evelyn Roda. Hola Tony, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo te va? Yo preparé aquí mi momento café, que tú sabes que me gusta mucho, que lo disfruto muchísimo. Es el tiempo en el que veo vídeos de tantos amigos youtubers. Qué bonito que nos tengas ahora reunidos aquí. Yo sé que somos como una segunda familia para ti y en nombre de ellos te agradecemos muchísimo todo lo que hiciste en muchos canales latinos en 2020, un año pues inolvidablemente difícil, ¿no? Pero han sucedido cosas buenas, muchas gracias. Mi nombre es Evelyn Roda. Yo nací en un país muy bonito en el centro de Sudamérica, se llama Bolivia. También tengo una segunda nacionalidad que es por mis padres, española. Y he vivido muchos años en México, un país que amo muchísimo. Entonces, esta mezcla de vivir en un lugar y en otro
hizo un poco, digamos así, perfecta la vida de youtuber. Es algo que tú puedes realizar en el país donde te encuentres, en la casa donde te encuentres, y es un oficio maravilloso. Yo tengo 51 años y estoy aquí para servirles. Voy a tratar un poco de explicarles cómo, resumidamente, comencé en este mundo de YouTube. Fue como muchos de ustedes, a escondidas. Nadie sabía en mi casa, de hecho tampoco mi familia en Bolivia, yo me encontraba en México, ellos no sabían que yo había comenzado un canal. Miren, no sé si pueden ver, ya está comenzando a tomar fuerza el fuego, la leña que puse. Pues yo creo que los youtubers somos así, ¿no? Primero un pequeño fuego que quema, pero vamos tomando fuerza, ¿no? Vamos creciendo y pues podemos tener, el fuego tiene un poder y nosotros también podemos tener ahí como un pequeño movimiento, una pequeña acción en nuestra comunidad, en el lugar donde elegimos llegar, ¿no? El segmento al que queremos dirigirnos. Entonces, pues yo siento que hubo un momento en el que lo hice por curiosidad, comencé en YouTube por curiosidad y porque tenía una necesidad como periodista de expresarme, de decir lo que yo sentía. Creo que en muchos vídeos lo he comentado, especialmente la mujer tiene que expresar sus sentimientos, comunicarse, decir lo que siente y también quiere ser escuchada, porque de otra manera lo que nos guardamos nos termina enfermando, ¿no? Yo creo que fue ese como un resumen de mi inicio. Miren, es muy curioso porque cuando yo intentaba decir o transmitirle a mi familia o a mi esposo que yo quería como dedicarme en serio a eso, se reían de mí olímpicamente, o sea, olímpicamente. Era como así que gracioso, estás loca, eso es imposible, olvídate de eso, no pierdas tu tiempo. Pero bueno, más adelante les contaré cuál era la fuerza interior que me hacía volver nuevamente a mi idea de que hacer una vida en YouTube era como una gran oportunidad para mí. Vivía en lugares muy alejados, desconectada totalmente de la civilización, entonces yo sentía que estaba como unida, pero yo reconozco, mis familiares o en mi casa veían mis vídeos y siempre decían, bueno, se entretiene, ella se entretiene. Nunca sabían lo serio que era eso hasta que uno recibe el primer pago, ¿no? Y después de 2 años o 3 años, los pagos de YouTube van siendo cada vez más importantes y significativos en la economía. Y entonces, hoy por hoy, yo muchas veces a mi familia que está en Bolivia, solo para que recuerden la importancia de YouTube en mi vida, cuando ellos me cuentan algo de su vida, yo siempre les digo, ¿no? Bueno, cuando YouTube me pague, les voy a mandar un poquito de dinero. Y suena como mal comentar esto ahora, pero es que yo sé que muchos de ustedes están exactamente en ese punto, ¿no? En el que para su familia lo que ustedes están haciendo es una locura, un sueño imposible, una pérdida de tiempo, pero no, con el tiempo, con los años, eso llega a ser realmente parte no solo de tu vida, de tus amistades, de tu entorno. Yo conozco físicamente a muchos youtubers, amigos maravillosos que viven pues cerca, en México, en España, en Bolivia, y yo digo, claro, es que no es solamente la economía, es parte de tu vida.
El nombre de mi canal surge porque esa fue la cuenta que tenía en ese momento cuando yo quería pues ponerme a curiosear lo que era YouTube. Después, con el tiempo, cuando ya decidí que eso sea un canal, opté por mantener mi nombre porque sentía que era como un poco más fácil hacer la vida de youtuber en mi país, ¿no? Yo antes de esto había sido periodista por 19 años, entonces yo decía, tengo que conservar mi nombre, pues porque por lo menos me ven en mi país. Yo siempre pensaba que todo comenzaba y terminaba allí. Con respecto a hobbies o pasatiempos, he pasado por todas las etapas. Me gusta todo. Me gusta mucho hacer cosas con las manos, quizás porque soy un poco hiperactiva, me relaja mucho, así que la decoración hoy por hoy es algo que me gusta mucho, las manualidades, la bisutería, en fin. Soy de un poco disfrutar todo lo que hago, así que de momento creo que la decoración está siendo un pasatiempo muy bonito y un poco caro. La música me gusta, todo tipo de música menos el rock. No sé por qué razón, siento decepcionar a mucha gente. No encuentro una explicación. Yo soy más como de música tropical, bachata, salsa, merengue, ¿no? Lo que había en mi época y era así como lo máximo. Y las baladas. Me gusta escuchar mucho a los cantantes de mi época, pero es una, digamos, banda muy amplia, porque puedo escuchar de pronto Thalía, como Julio Iglesias, como algo de lo que escucho de mi hija, Taylor Swift, o sea, siempre que me llegue al corazón alguna canción, yo considero que es como mi estate quieta, Evelyn, estate quieta. Como buena latina, yo soy fans número 1 de todos los platillos y recetas que se hacen con maíz, con yuca y con plátano. Eso para mí, madre mía, es como mi tentación, mi debilidad. Últimamente, claro, de la época que estaba en México, los frijoles los echo muchísimo de menos, no se imaginan. Aunque no se lo crean, mi mejor momento, digamos así, en la vida de YouTube fue cuando llegué a 100 suscriptores, a 1000 suscriptores y a 5000 suscriptores. Yo creo que ese periodo que duró como 2 años o un poquito más, fue maravilloso. Fue lleno de sensaciones y emociones como que afianzaban mucho más lo que yo quería. Pero lo que me sorprendió mucho era ver la cantidad de minutos que la gente veía el vídeo. Eso fue muy importante. Yo considero como esos 2 años y medio importantísimos en definir y en tener claramente lo que yo quería y esperaba de YouTube. Bueno, ¿cuál fue mi peor momento? No sé cómo explicarlo. Estaba en México y comencé de un momento a otro a recibir muchos comentarios. Yo no estaba para nada acostumbrada y con lo sensible y llorona que soy yo, pues me afectó muchísimo tener, de hecho, algunas amenazas de muerte, ¿no? De gente decirme, digamos, sabemos dónde estudia tu hija y todo eso. Me impactó muchísimo. Yo, claro, no tenía como esta noción exacta de que por ahí eso podía ser cualquier persona, que no era que de verdad lo sabían, ¿no? Pero era como ingenua de todas estas cosas que hacen en YouTube la gente y que simplemente lo hace eso para verte sufrir, para verte triste. Se lo hacen a la gente que empieza, sobre todo. Y claro, yo me lo tomé como muy en serio y
yo creo que esta situación era agravada por yo ser española, ¿no? Entonces yo en mis vídeos le decía, ojo, que no solo soy española, soy también boliviana. Entonces había como ahí una especie yo me atrevo a decirle, ¿no? Fobia al español, pero porque históricamente, pues, yo me cargaba, ¿no? Una serie de situaciones que en México se habían vivido. Y tomé valor y le decía yo a mis suscriptores y a la gente que veía los vídeos, yo no vivía hace 500 años. Yo nací en 1968, cuando ya todo eso había sucedido. Puedo ser española, boliviana, pero no siempre tenemos que cargar la historia de nuestros antepasados, ¿no? Y no tenemos que vivir históricamente y tener buenos sentimientos siempre hacia el extranjero. Eso ha sido muy importante en mi vida. Yo no me imagino mi vida sin que los países donde estuve me hubieran abierto las puertas migratorias y las puertas de los corazones, ¿no? De la gente que comenzaba a suscribirse ahí. Así que eso, digamos, mi peor momento. Tony, yo creo que voy a juntar dos preguntas en una, el mayor defecto y la mayor virtud, porque después de todo esto que me ha pasado, son 51 años de, un poco, por así decirlo, experiencia, ¿no? Yo creo que mi defecto y mi virtud es vivir todo intensamente. Es bueno y es malo. Muchas veces me he visto seriamente enferma por vivir intensamente. Para mí lo bueno es muy muy bueno y lo malo es muy muy malo. Es que no tengo un término medio. Disfruto mucho obviamente cuando las cosas son muy muy buenas y como que me afecta demasiado la tristeza de mi entorno, de otras personas, la mía propia. Entonces, como tengo este espíritu de tratar de ser siempre positiva, de salir adelante, es como si la procesión va por dentro, ¿sí me entienden? Yo sé que me entienden. Entonces, claro, tanto tu virtud como defecto suele ser a veces el mismo, y es bueno y es malo. No sé cómo transmitirle este sentimiento. En 2020 lo vi eso como picos, ¿no? Arriba, abajo. Y mi trabajo en YouTube se ha notado. Yo tenía esa necesidad de parar, de no hacer vídeos, precisamente porque digo, tengo que vivir lo que me toca vivir. Tengo que sentir eso, porque si saltamos algunas etapas, también simplemente las postergamos, ¿no? Así que bueno, voy siempre haciendo equilibrio. Soy del signo Libra y mi vida siempre ha sido así, ¿no? Tratar de ajustar siempre, de tener una línea más o menos recta. Sueños, aspiraciones, Tony, me has tocado un punto ahí como muy sensible en mi vida ahora. Yo era una persona, para todos los que me conocieron antes, de muchos planes, horarios, agendas, de querer hacerlo todo, de tratar de dar cada día para muchas cosas, para muchas personas. Y con todo lo que me ha pasado en 2020, que yo no sé, ha fallecido gente muy muy cercana, muy muy amada por mi persona, tanto en Bolivia como en España, como en México, que yo sigo como en shock, ¿no? Entonces ahora no quiero planes, no quiero pensar en el mañana, seguro muchos de ustedes también están así. De momento hay algo que sí se pone ahí como diciendo, mírame Evelyn, préstame atención. Tengo un segundo canal que se llama Radio Eve, es un canal de blogs
tuve que sacar los vlogs de mi canal principal y abrir un segundo canal porque YouTube me lo sugería, me lo estaba gritando más o menos así. Entonces me gustaría tener como la misma ilusión, el mismo empeño, la misma constancia que yo tuve con mi canal principal, pues con ese. Y ahí voy como que me falta, un segundo canal, porque esto es un arduo trabajo, chicos. Yo les entiendo, les apoyo, les comprendo. Yo sé perfectamente que no es nada fácil. Es como ir cada día a luchar contra un gigante, ¿no? YouTube, Google, todo esto son unos gigantes y ahí nosotros una pizca de arena, ¿no? Entrando. Yo les entiendo. Yo les apoyo, les comprendo, nunca olvido esos inicios y creo que este canal Radio Eve, que lo puse porque las épocas más bonitas de locutora de radio o de presentadora de noticias, pues eran maravillosas, así que digo, bueno, voy a abrir ese segundo canal y mi plan, mi único sueño, plan, no sé, sería ese. Tengo deseos de tener ese mismo entusiasmo. Puede que no se lo crean, pero yo sigo a muy pocos youtubers grandes, muy pocos, como 4 o 5. Me gusta lo que hacen, lo que enseñan, lo que veo en sus canales, pero es gente a la que no conozco. Yo creo que de un tiempo a esta parte, desde hace unos 4 años más o menos, yo tengo youtubers favoritos que no son canales grandes, pero que los elijo porque están en mi corazón. Trato de, no sé, de mantener una amistad y una relación con gente buena que está en YouTube, gente 100% buena. Daría una lista interminable de canales, así que sigo y que gracias a Dios a muchos los he llegado a conocer personalmente y digo, no me equivoqué. Entonces prefiero como que no dar nombres porque son muchos, no quiero olvidarme de nadie. Pero bueno, gente así como Tony, digamos, que no la conoces, pero que con hechos te demuestra la calidad de persona que son, ¿no? Así tengo una lista muy amplia. Miren, sobre ser recordado en YouTube, yo ni siquiera me lo planteo, ¿saben? Ni siquiera lo había pensado. De hecho, me sorprendió esta pregunta. Es una buena pregunta. Pero sí tengo como esa paz de saber, por ejemplo, que en determinadas épocas de mi vida en YouTube, yo logré hacer por una comunidad o por una persona o por muchas personas cosas maravillosas en su vida. Por ejemplo, en la época en que vivía en México, y yo contaba cómo era mi vida en esa reserva marina en Quintana Roo, pues me di como un susto ver que mucha gente eligió vivir en Quintana Roo e incluso en mi propio pueblo porque veía los vídeos, mi vida cómo era, ¿no? Entonces me dio como muchísima responsabilidad y ahí hubo un pequeño cambio en mi canal. Tomé conciencia de que a través de YouTube podemos hacer muchas cosas por personas, por comunidades enteras, por estilo de vida, influir muchísimo, así que siempre con mucha responsabilidad ese tema. He dejado para el final esto de los consejos y quiero que por favor de verdad escuchen 2 consejos. Voy a tratar de ser breve. Uno de ellos está como tocando a muchísimas personas en este momento. Yo ya lo viví, muchas otras amigas youtubers ya lo vivieron y de hecho cuando ellas me lo contaban yo decía, wow, yo ya pasé por eso, o sea, lo que yo tenía era eso, una ansiedad horrorosa. Podemos caer de un momento a otro y sin darnos cuenta en serios problemas de disturbios con el sueño,
puede afectar nuestra salud, puede afectar a nuestra familia. El tiempo que le dedicamos a YouTube a veces se nos va de la mano, le dedicamos la vida, literalmente la vida. Y yo a veces me pregunto si eso merece la pena o no, porque yo, por ejemplo, algunos días le dedico 2 horas y otros días 4 o 5 horas. Yo me lo tomo esto como un trabajo, pero también con el freno siempre puesto allí, porque como les digo, YouTube puede, bueno, desbordar nuestra vida, puede ponernos bien enfermitos. Se los digo de verdad, por favor, mucho ojo con esto. Se va de la mano. El tiempo vale oro y tenemos que pensar seriamente que YouTube es un proceso largo, que al final se llega, pero que así como podemos hacerlo en 2 años, en 3 años, podemos hacerlo en 5 años y sin tener estos agobios, ¿no? Hay otro consejo que, a ver, por experiencia me ayudó mucho. Es muy importante cuánto te paga YouTube por minutos. O sea, te puede pagar nada o te puede pagar mucho. Entonces comprendí que si 500 personas ven 17 minutos de mi vídeo, pues eso es maravilloso porque hace que el pago, aquí creo que le llaman CPM, ¿no? Ese valor que YouTube te pone, que no es el mismo para uno que para otro, que para el otro, que para el otro, yo creo que con el tiempo fui mejorándolo. En cuanto me di cuenta de qué significaba eso, fui trabajando pues precisamente en que eso mejore, ¿no? Para que yo trabaje un poquito menos, para que no me absorba tanto el tiempo. Entonces, cuando hago a veces un vídeo, algunos pues se ven muchísimos y otros se ven, no sé, 1000 vistas, pero el precio que te pagan por minuto ayuda muchísimo, muchísimo a tu calidad de vida. Espero haberme explicado lo mejor posible. Si no, Tony, tú me lo dices. Si no se entendió, tú me lo dices y mando otro clip o lo hablamos en algún otro momento. Es muy importante mejorar cada vez más ese precio que YouTube te pone por cada minuto que la gente te ve. Amigos queridos, Tony querido, muchas gracias. Me he pasado 8 pueblos con este tema de la entrevista. Yo creo que ha sido muy larga. Tony, muchas gracias por todo lo que has hecho por los latinos. Yo lo aprecio muchísimo y sé que muchos amigos también. A mí me encanta que el latino le vaya bien, que todo en su vida sea más fácil, se lo merece. Históricamente también somos un pueblo que ha sufrido muchísimo y lo que tú haces sin duda les abre el camino. Así que muchos besitos para todos los que han llegado hasta el final. Para ti, Tony, muchas gracias y yo espero tenerte siempre en mi vida, entre mis amigos, en mi corazón. Chao. Una vez más, muchísimas gracias para Evelyn, muchísimas gracias por todo ese apoyo, por todo ese amor, por todo ese cariño que nos entrega siempre. Una vez más, Evelyn Roa, gracias. Nombre es Doris Ordóñez. Mi fecha de nacimiento es febrero 12. Pero el año ya se me perdió mi mona y desde hace mucho tiempo que no la encuentro. Soy mexicana, nacida en el estado de Veracruz. Ahí tenemos la siguiente invitada a nuestra sección La historia detrás del youtuber. Recuerde que esta es una sección que dejó de ser mía, de DJT, para ser de todos nosotros. Si usted quiere ser parte acá de esta sección, simplemente déjemelo saber ahí en los comentarios. Y usted será uno de los que estará contando su historia aquí, en esta, la historia detrás del youtuber. Si quieres conocer más youtubers que ya han pasado por acá,
simplemente ve a mi lista de reproducción La historia detrás del youtuber. Ahí vas a conocer a muchos de los que ya han venido, contado sus historias, sus anécdotas y como siempre, un buen consejo no está de más. Así que ya sabes, lista de reproducción, La historia detrás del youtuber. Vaya, mire. Y ahora sí me despido como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá, hasta este momento. Recuerde que no hay canal grande ni hay canal pequeño. Todos somos iguales. Los números no determinan, los actos sí. Así que nos vemos por ahí en otro video de DJT. Cuídense mucho. Chao. DJT.